Listo. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Costa Rica Ni Hao, que como les prometimos en el programa pasado, la conversación nos llevó a cómo es vivir en una universidad china. Por eso me acompaña hoy Don Jimmy, que estamos, fue nosotros, ¿verdad? Empezamos esta conversación y por eso decidimos invitar a Jimena Chacón. Para quienes no la conocen, ella es la profe, fue profesora también en el Instituto Confucio. Ahora no se encuentra siendo profesora en este momento que estamos grabando el programa, pero quizás próximamente, no lo sabemos, no se lo vamos a preguntar hasta el final, pero vamos a dejarlo ahí, que no venimos a hablar. Y Jimena tuvo la gran experiencia de que ella no solamente vivió en una universidad china por una estancia corta, sino que sacó toda su carrera en una U china y vino a compartirnos su experiencia. Jimé, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente yo siempre digo que hablar de China, hablar de mi experiencia en China, siempre me motiva muchísimo. Y saber que hay gente que tiene la misma pasión que yo es algo que me emociona mucho. Entonces, muchas gracias por la invitación. También, bueno, aquí la conversación, ¿verdad? Es más tranquila, más casual, pero también, esto no es una charla de becas, ¿verdad? Pero también sí le vamos a preguntar a Mm, Jimena, como esos truquitos, esas cositas, porque también es muy inspirador y a veces uno piensa que tal vez eso no es para mí o que es muy difícil o que es algo muy lejano, pero también Jimena nos va a contar de que tal vez no es tan complejo como uno se lo imaginaría. ujú, exacto. Buenas noches a toda la audiencia que nos está Estamos en viendo el hoy en futuro, Jimmy, no sabemos. Costa Rica Buenos Ni días, Hao. buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a la profesora Jimena que nos va a acompañar en este programa de hoy. Como estuvimos hablando la vez pasada sobre las graduaciones, entonces, la profesora Jimena nos va a compartir un poco de la experiencia que ella ha tenido viviendo dentro de una universidad china. ¿Cómo es esta experiencia? Ujú. Pero tal vez empecemos, ¿verdad? Por lo primero, o sea, Ujú, ¿cómo uno está en Costa Rica, Jimena, y dice, voy a ir a mm. estudiar a China? O sea, ¿qué ¿Qué, qué, pasa por...? qué tiene que hacer? Ajá. Sí, bueno, mi experiencia, bueno, yo me fui hace ya varios años, ¿verdad? Hace muchos años me fui, pero yo siento que la situación Ujú, todavía es igual. Bueno, yo estudié aduanas y comercio exterior, entonces antes, en el plan viejo, nos ponían a estudiar un año de un idioma y un semestre de otro idioma, entonces yo estudié chino de un año. Y de casualidad, de hecho, esas cosas que pasan en la vida, y de hecho se lo agradezco muchísimo, y de una vez les digo a ustedes el tip, una amiga que se llama Mei Jun, si en algún momento ve esta grabación, ella puso un post en Facebook y dijo, ustedes no saben la cantidad de becas que tiene la Casa Amarilla y se pierden. Ujú. Y yo dije, ¿eh? ¿Será? ¿Será verdad? Entonces yo me acuerdo, yo me metí, ese día me metí a la Casa Amarilla y decía, beca en China, beca para China un año, beca para China maestría, bachillerato. Yo salí corriendo y yo le dije a mi papá, yo estaba temblando, pero yo decía, falta una semana para entregar todo, ¿usted qué dice? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Verdad? Es China, nunca he ido ahí. Y mi papá me dijo, Jimena, vaya, yo la apoyo 100% y si no le gusta, se devuelve. 2 meses, 3 meses, o sea, no se preocupe, si se quiere ir, vuelve a Costa Rica. Entonces yo empecé a hacer todo el proceso, o sea, hacerlo en una semana realmente era muy difícil porque yo me acuerdo que yo llegué al ministerio, porque tenía que ir como a recoger los títulos en el colegio y tenía que ir a recoger los títulos al Ministerio de Educación. Y Ajá. bueno, ellos me decían, una semana hábil. Y yo, señora, yo lo necesito hoy por Ajá. favor. Entonces yo era como, ay, es que la muchacha está almorzando y yo la espero. Entonces yo me quedaba esperando en las oficinas 2 horas hasta que me entregaran los documentos. Entonces fue como esa perseverancia para llegar y completar todo en una semana. Ajá. Entonces Bueno, mi yo creo que proceso el fue, primer tip que podemos decir es como que, chiquillos, Jimmy fue muy perseverante, pero no hagan eso. O sea, vayan viendo sí, desde ya. vaya con Vayan con tiempo. O tiempo. O sea, sea, si quieren puede ser que que ahora no les van a dar los títulos en una semana. no, o eso sea, sí, empiecen a ver desde ya, pero eso sí, comiencen para ver. igual, Ajá. igual hay que ser perseverante, Mm, aunque lo hagan con un mes de tiempo, porque eso sí es Ujú, cierto, ¿verdad? sí. Yo tuve lo malo que lo vi una semana antes, ustedes ya saben que están ahí ujú, las becas. Entonces, lo que yo le digo a mis estudiantes es, siempre métanse y refresquen a ver si hay becas,
becas, o sea, Ujú. métanse una vez a la semana, una vez al mes y para que puedan realmente tenerlo con tiempo. Y aún así hay que ser perseverante porque, ¿verdad? Sacar los títulos y todo eso Sí, es y no abrumarse, o sea, yo siempre le digo a la gente, cuando uno nunca ha hecho este proceso, el famoso paperwork, ¿verdad? Puede ser abrumador, ¿verdad? Puede ser sentir, tengo que ir a esta oficina, tengo, pero es hacerlo así, como me piden esto, tengo que ir a esta oficina, como dijo Jimena, tengo que ir al MEP, tengo que ir a no sé qué, entonces uno va como check, ¿verdad? Como Haciendo el pasito a check, pasito, poniendo ajá, los documentos que sí ya tienen y los que faltan. exacto, o sea, no, exactamente. no, o sea, si ella lo puede hacer en una semana, o sea, parece abrumador, pero en Ujú, realidad ujú, completar el paquete es una parte importante. Sí, exactamente, pero al final se logra. Ajá. Bueno, yo en ese momento, como les estaba comentando, apliqué para solo un año, ujú, entonces, para estudiar un año de mandarín, que esas becas todavía se ofrecen, estudiar un año Ujú. en China. Entonces, esa experiencia me cambió la vida. ujú, Pero entonces, Jimmy, usted nada más fue como a estudiar chino. O sea, Yo solo fui a estudiar chino, yo ya había estudiado aquí un año, ujú, pero bueno, un año en escuela de lenguas y luego ujú, me fui al Confucio, estuve en el Confucio también un tiempo y ya después me fui a estudiar solo un año de mandarín. ujú. Entonces, Jimena, usted estudió primero los cursos de chino intensivo en lenguas modernas y Sí, después los cursos de instituto y vio eh, estas becas. sí, pero yo me fui como con HCK1 tal vez, o Ujú, sea, yo me fui con un nivel muy bajo, o sea, al punto ujú, de que Valiente, valiente. cuando yo ujú, llegué ahí, mi primera frase fue 认识你很高兴, mucho gusto en ujú, conocerlo, y el chino no me entendió. ujú, Ese ujú, era mi nivel en ese momento. ujú, Ajá. Pero vean, o sea, vean eso, o sea, quiero ir y, o sea, parte de, o sea, mandarse, que eso también es algo ujú. que la gente, ¿verdad? Y también hay bueno, Carolina Arias, que fue la fundadora de Costa Rica Nijao, ella simplemente lo vio en el periódico y se fue, o sea, ni siquiera sabía que era para China, para nada, o sea, ella, digamos, dijo, hay una beca, yo quiero ir, salir, y se fue. Entonces también vean que es parte importante, ¿verdad? De mandarse, de atreverse. Entonces, ¿cómo fue que pasó la universidad, Jimena? ¿Fue estando ya ese año estudiando ahí, se regresó? No, yo, bueno, cuando estaba allá, yo ya llevaba como 6 meses y yo decía, ya toca llamar a mi papá. Entonces ahí fue donde yo lo llamé y yo le dije, pa, es que usted me había dicho que yo me devolviera a los 6 meses y no me gustaba. Entonces por eso lo llamo, que no, más bien yo no voy a volver. Spoiler alert, sí me gustó. Spoiler alert, me gustó y me voy y quiero hacer esto Ajá, mi carrera. O sea, quiero quedarme ajá. aquí 4 años. Entonces mi papá nada más me dijo, está bien, nada más no le diga a su mamá. ¿Y qué iba a pasar el resto de los años? ¿Y cómo va a ser con su No, mamá? Su mamá no va a decir que es raro. Ay, Qué raro, Jimena, ¿ah, y ¿dónde Jimena? volvió. están estos 4 años? No, es que eso fue en diciembre y yo volví en julio porque ese era mi Mm, tiquete, era de ida mm, y vuelta un mm, año. Entonces fue en julio que yo le dije a mi mamá, voy de vuelta por 4 años. Entonces, digamos, algo que yo hice que fue dejarle un poder a mi papá, eso es un tip, por si se van del país, le dejé un poder y él fue, gracias a eso, él fue el que hizo todo. Él fue a la ujú. universidad, él fue a la embajada, él hizo todo el proceso Todos los Ujú, trámites para pedir burocráticos. todos los ujú, trámites para pedir la otra beca para estudiar Ujú, la carrera. ujú, ujú. Ah, qué interesante. ujú. Entonces, estando allá, hizo el proceso aquí, no fue que como que aplicó una Ajá, beca allá. ajá. O No, yo sea, el apliqué desde papá Costa fue el que le Rica. ayudó con toda Ujú, la documentación aquí, porque Jimena le dejó un poder. Creo que ese poder generalísimo, no sé qué, Ujú. y, y el papá hacía todo lo que tenía que hacer y Jimena nada más estaba ya esperando que le llegara la documentación. Sí, y ajá, de hecho, bueno, es cuando uno, bueno, algo que piden a veces en las becas es como esa carta de aceptación, es como Ujú, ujú, una carta que la universidad acepta que lo va a aceptar a usted si usted se gana ujú, la ajá, beca. Entonces, ujú, como yo ya estaba allá, yo ya tenía la carta, entonces ujú, yo decía, yo quiero en mi universidad, entonces ya cuando uno tiene como esa entrada es más fácil. ujú. ajá, ajá. Que eso, bueno, eso también es un tip, importante. Primero necesitan la aceptación de la De la universidad. universidad Ajá. contraparte.
Ujú, Ujú. Pero que igual también, eso es algo que Jimena nos va a contar, ¿no? Que, o sea, que uno a veces piensa que es muy difícil y que qué universidad me va a aceptar, pero también, otro spoiler a leer, o sea, en China les encantan los ajá. extranjeros. En China hay muchas universidades que aceptan extranjeros. Ujú, Hay una cuota de extranjeros que cada universidad tiene y, y hay muchas opciones. Nada más tendríamos que buscar la universidad más adecuada para cada persona. ujú, ujú, Igual, yo no sé cómo será ahorita, pero en mi época, en mi época nosotros poníamos dos opciones de universidad Ujú, y ahí podía ser que nos mandaran a la primera, a la segunda o a ninguna de esas dos opciones, ¿verdad? ujú, No sé si ujú, ahorita se lo siguen manejando así, pero, por ejemplo, mi primera opción, yo no entré a mi primera opción, yo entré a mi segunda opción y yo decía, ay, no, y al final me cambió la vida, ¿verdad? Porque al ujú, final y yo me acuerdo que yo veía gente que decía, no, me tocó en un pueblito, en Nanjing, y yo, Nanjing es una hiperciudad, ¿verdad? Uno cree que China hay pueblitos, no, 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 o sea, sí hay pueblitos, digamos, pero las no ciudades grandes, ¿verdad? Que son Beijing, Shanghai y Guangzhou, igual hay un ujú, montón de otras ciudades que ofrecen becas que son gigantes, ¿sí? Es como decir ujú. que Dallas o Detroit es un pueblito ujú, comparado con New York, si lo comparamos así. Sí, claro, o sea, es como decir, sí, o sea, el pueblito puede ser San José, básicamente. Sí, Así. exactamente. Ajá. Entonces, Jimena, ¿y por qué, o sea, esa universidad, digamos, ya que usted estaba ahí y que hizo todo el papeleo, eligió esta universidad porque era la que ya estaba y se sintió muy cómoda con la carrera y demás? ¿Cuántos extranjeros había ahí, Jimena? Mi universidad es especial porque es la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Es la que Beijing, acepta la mayor cantidad de Yuyuentase. extranjeros. Ujú, De hecho, al inicio era la única universidad que aceptaba extranjeros en China. Entonces, una universidad muy reconocida por la cantidad de extranjeros que ellos aceptan. ujú, Además, bueno, aceptan mucho Ujú, extranjero porque son especialistas en la enseñanza del mandarín. ujú, Entonces, la cantidad de profesores, doctores en enseñanza del mandarín son muchísimos. Ahí se enseña también de la maestría para enseñar mandarín. ujú, Ellos son ujú. los creadores de los libros, porque, De por los ejemplo, libros que usamos usamos, ujú. los libros que usamos y muchos libros, o sea, De todos los libros, en realidad ellos son los creadores de todos los métodos Y de español enseñanza en moderno mandarín también. en el mundo, ¿verdad? Ellos son los pioneros en ese sentido. Ujú, Sin embargo, yo no quería ir a esta universidad, como les digo, no fue mi primera opción porque yo decía, yo no quiero ir con tanto extranjero, yo quiero ir a una universidad con chinos, ¿verdad? Esa era mi mentalidad. Y ahora yo le estaba comentando a Katia antes de que empezáramos el programa que yo fui con una mentalidad de, ok, voy a VLCU porque yo sé que en VLCU bueno, hay grupos de latinos, hay grupos de rusos, hay grupos de todas las culturas y todos los países que ustedes se imaginen. ujú, Y de hecho, un profesor del Confucio en aquella época, hace mucho tiempo, él me recomendó eso y yo fui con esa mentalidad. No voy a ir con latinos, ¿ok? Yo ujú, voy a hacer, los voy a conocer, saludarlos, pero de hecho, bueno, los costarricenses que estuvieron en Beijing en mi época, bueno, no, saben que no miento, yo no me juntaba con ellos. No, no porque no los quería, sino porque yo sí fui con una mentalidad de voy a ujú. conocer chinos porque yo sabía que iba a ser más difícil. Ujú. No, y eso era que estábamos comentando antes del inicio del programa que yo le decía a Jimena que es esto que ella me cuenta es muy normal, o sea, hay mucha gente que me ha contado esta experiencia, estudiantes del instituto que vamos a reservar su identidad nada más, que me dice, mira, yo fui una beca tanto, tanto, o sea, mi inglés, pero así mejoró, me dice, pero el chino nada, o sea, yo me fui, no sé, como HSK3 y apenas volví con 4, que uno dice, o sea, en Ujú, un año es muy poco, ¿verdad? Por esto, porque ujú, obviamente es que nosotros los latinos necesitamos hablar, ¿no? O sea, y es como forzarse o sea, necesito hablar, aunque sea en inglés, bro, y lo suelto. Pero obviamente, si nosotros cortamos eso, nuestra necesidad de hablar va a hacer que el chino se potencie 1000 veces. Obviamente, o sea, lo Nada que más un decimos. pequeño dato, Ujú, Katia. En esa universidad son como 12.000 estudiantes y como ujú. 8.000 son extranjeros. Así bastantes. Y es eso, o sea, no es como que usted no quiera calor de patria, ¿verdad? O el famoso malinchismo, es simplemente que una cosa es socializar, digamos, en espacios determinados y otra cosa es hacer su vida en español, que también eso es lo que comentamos fuera de cámaras que le sucede a nuestras profesoras del instituto. Obviamente su español toma más tiempo porque están acá en una burbujita china, entonces aplica, ¿verdad? Para todas las partes. O sea, ese es el tip aquí. Si usted quiere
ir a un país extranjero e involucrarse en esa lengua, o sea, evite, ¿verdad? Salir con la gente que le va a hablar en su lengua nativa, porque si no, pues a qué fuiste, ¿verdad? Mm, Sí, es algo que pasa mucho. Bueno, yo era como muy abierta porque Ujú, como ahora hablamos, a los ujú, chinos realmente les gustan mucho los extranjeros, ¿verdad? Es algo ujú, que me preguntan, ¿y cómo es el trato y todo, ¿verdad? Entonces, más que todo, voy a hablar con mi experiencia de BLCU, ujú, ¿verdad? Puede ujú, ser que otras personas hayan tenido otras experiencias en otras universidades, pero como todo el mundo sabía que BLCU estaba lleno de extranjeros, también llegaban muchos chinos de otras universidades. Entonces, en aquella época era de libre acceso, ahora ya no es de libre acceso a las universidades. Creo que después no, del COVID. después de ujú, pandemia, para entrar a las universidades sí tiene que tener una autorización. ujú, No entra cualquiera. Tiene que inscribirse. Por ejemplo, si quiere visitar la Universidad de Renmin, la Universidad de Beiyou, tiene que inscribirse en la página. Cada día sacan 100 campos o 100 espacios o 50, depende de la cantidad de campos que hay para cada universidad. Entonces ujú, uno se inscribe en la página y se registra. Y cuando llega a la parte de donde está el guarda, ahí pide su registro, ¿verdad? No es que usted entra como aquí en la Universidad de Costa Rica, uno entra por las diferentes entradas. En ujú, China no. En China hay diferentes entradas, pero todas las entradas están vigiladas. Entonces uno ujú, tiene que presentarse ahí e identificarse con alguna identificación. Bueno, generalmente la identificación que utilizó para ujú. cuando se inscribió, ¿verdad? No, no es que usted entra y ya, no. A pasear el perrito, No, no, Sí, como no. eso aquí. pasaba antes. Ajá. Pero Ujú. igual, digamos, en los restaurantes alrededor de la universidad, también, digamos que si son de libre acceso, la gente sabe que hay muchos extranjeros y a los chinos les encanta practicar, digamos, el inglés o el Ujú, español. O Entonces, tomar existe fotos también tomar fotos. con los extranjeros. Con los extranjeros, exactamente, y practicar también. De hecho, bueno, como conocí una vez una muchacha que me dijo, es que mi profesor de inglés me pidió la foto, o sea, como que era nuestro reto, la tarea. O sea, ajá, pedirle a un extranjero en inglés que si se podía tomar una foto conmigo. ajá. Pero en China existe este método que se llama UPAR, ¿verdad? Que es el compañero de idiomas. Entonces, bueno, cuando usted le ven esta cara de latino y llegan como, hola, ¿usted habla español? Soy estudiante de español. Y uno como, sí. Entonces así uno era como así amigos, ¿verdad? Eso pasa alrededor de todas las universidades que hay extranjeros, siempre van a llegar estudiantes de sus idiomas a hablar. De hecho, a mí a Ujú. veces llegaban y me decían, Asalamu alaikum, y yo no soy árabe. Ah, qué mal, y de hecho me hice amiga de ese chino que estudiaba árabe porque él pensó que yo era árabe y a veces llegan y le hablan a uno en ruso y uno como, no, pero tal vez me pasa por tener una cara muy común, pero sí, pero sí es muy bonito, ¿verdad? Porque así uno puede, conocer muchos chinos y así fue como hice amigos que incluso invitaron a sus bodas en los pueblitos y me invitaron a sus casas a celebrar Año Nuevo. Yo siempre fui muy abierta con todas las personas. Siento que una diferencia cultural podría ser, es que a veces la gente en Costa Rica, si alguien llega y se sienta a la par y empieza a hablar, uno es como, habla, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? No quiero hablarle. Y muchos extranjeros tenían esa actitud de, pero yo estoy almorzando y por qué esta persona me está hablando y preguntando de Ujú, dónde soy. Entonces eran ujú, muy cerrados. Yo siempre fui muy ujú, abierta. Ah, te sentaste conmigo, ven y nos tomamos un café después, te me invitaste a la casa, voy. Tomé muchos ujú. riesgos, pero hice muchos amigos porque yo decía, voy con esta mentalidad y me di cuenta que los chinos realmente eran como muy Os- amigables, pues Ajá. no llegaban con esa intención, mala intención que tal vez uno como latino podría tener como, ¿qué querrá de mí? ¿Por qué me está Ujú, hablando así? Si no, ujú. realmente fui muy abierta. Ujú, ujú. Sí, creo que a veces las personas pueden pensar que China tiene un entorno cultural muy hostil, ¿no? Que es como diferencias culturales muy marcadas, pero dentro de esas diferencias culturales muy marcadas, a mí me parece que que el chino es curioso, naturalmente curioso, ¿verdad? Eso de preguntarle al extranjero, ¿está casado? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Tiene novio? O sea, que es como, ¿verdad? Que tal vez para nosotros es como, ¿por qué me hace todas estas preguntas? Pero es como esa curiosidad de la persona que no conozco, venga y le digo esto, y como una hospitalidad tal vez muy, muy grande. Es que acá me parece, bueno, en mi experiencia también enseñando español para extranjeros, es que lo que los extranjeros dicen es que aquí la gente tiene anillos. ¿Qué significa eso? Que la gente es como muy dada de hablarte en la calle y todo, pero ya socializar en un aspecto profundo, digamos, como ya invitarlo a mi boda o que usted forme parte de mi espacio, digamos, familiar más privado, es como raya.
¿no? Y entonces tal vez como el chino llega como directo a eso, entonces uno tal vez siente como que se saltó el filtro, ¿verdad? Como, o sea, un toque, o sea, primero conversemos y después ya me pregunta si estoy casado o si tengo novio, ¿verdad? Es una típica pregunta, ¿cuándo planea casarse? Y yo, bueno, planeo, en ese momento ni siquiera tenía novio, o sea, primero el Ajá. novio, después me preguntan. O una típica pregunta que yo siempre le digo a mis estudiantes de mandarín para negocios es ¿y cuánto gana usted? Y uno se, en mi época, pues como yo era estudiante, ¿y cuánto ganan sus papás al mes? Y yo, ¿qué le importa? ¿Verdad? Es un shock cultural de preguntas, pero para ellos No, no es son. con ningún mal sentido, sino es natural para ellos hacer las preguntas. Ujú. Por eso digo que puede parecer como que es un entorno cultural hostil, pero en realidad es como o sea, es sin filtro, ¿no? Pero por eso lo que nos dice la profesora Rosita siempre es, ¿verdad? Hágale el Nina, ¿y usted? ¿Y usted? ¿No? Dice, usted se lo está preguntando, yo, o sea, pues si me lo pregunta, yo se lo pregunto, ¿verdad? Y si a usted le molesta, pues di, no, a mí también, ¿no? Entonces, Jimena, ahí en esta U lo que estabas estudiando era lenguas, chino puro y Era, duro. era mandarín con énfasis en negocios. Ah, mandarín con énfasis en Entonces, negocios, ajá. sí, nuestra universidad tenía el mandarín, como dice usted, puro, y a Ujú, los 2 años uno tomaba como un énfasis, que había énfasis en enseñanza, traducción y comercio. ujú, Comercio, sí, comercio internacional, así era como se llamaba. ujú, Entonces, bueno, y literatura, que ya eso era puro. ujú. Ujú, ujú, Ah, ok, entonces eso es interesante saberlo también, o sea, que vean que o sea, ir a estudiar, o sea, pueden empezar solamente con chino, o sea, si no saben, ¿verdad? Eso es una opción. Y Jimena, ¿las clases las tomabas en español, perdón, en inglés o en chino? No, en China, digamos, si ustedes van a estudiar chino, aunque Ujú, sea básico, es decir, ni hao, aunque sea para ni hao, todas las clases son en mandarín. ujú, De hecho, bueno, tal vez los profesores en los primeros niveles hablen un poquitito de inglés, pero muy poquito. O sea, ellos entran con mandarín de un solo, entonces es como, enseñan también muy intuitivo. O sea, es como, 粉色, ¿qué hizo? Y usted tiene que adivinar que esto es rosado y esto es negro, y si no adivinó, pues alado, ¿verdad? uy, Me, ni Eso, modo. me, a me pasó. nosotros, Y uno le pregunta al profesor y nada más se lo vuelve a repetir y yo, perdón, o sea, no entiendo. Si lo tengo que repetir 20 veces, voy a tener la misma pregunta. nosotros bueno, no sé si en Costa Rica, pero sí estamos acostumbrados a que nos den una lista de vocabulario y uno se memoriza esa lista y si no entendí, le pregunto al profesor para que me traduzca. No, allá no hay traducción, ahí es totalmente intuitivo y usted va a, a intentar entender lo que el profesor quiere. Y realmente para mí esa es una muy buena Ujú, forma de aprender porque hace que el cerebro le cueste un poquitito más. Si Ujú, es con traducción, se vuelve muy fácil y el cerebro dijo, si me lo va a traducir, ¿para qué me lo voy a memorizar? ujú, Entonces es una de las mejores técnicas de enseñanza de un idioma en realidad. ujú. Y las clases con énfasis en negocios, ya porque tenía un nivel más alto de chino, eran también en chino. Todo, sí, todo en chino. Nosotros llevamos microeconomía en chino, llevábamos todos los incoterms, técnicas de negociación, este, macroeconomía, todo eso lo llevábamos en chino. en Sin chino. embargo, era de chino para extranjeros todavía, ¿verdad? Ujú, Porque éramos Ujú, solo extranjeros. Hay gente que sí tiene alguna beca para estudiar ya economía, digamos, con chinos, y eso sí es un poco más complejo. ujú. O sea, los libros siempre están como enfocados en extranjeros. Ujú. Por lo menos en mi universidad sí era así. ujú. Ah, ok, ah, ok. Sí, porque en las otras universidades puede ser que el curso sea, sea en chino. O sea, usted es extranjero, pero lo lleva con los demás chinos, ¿verdad? Entonces el nivel de chino es más avanzado. El caso de Mucho esta más. universidad, que es una universidad muy reconocida Ujú, por ser una universidad para extranjeros, entonces tiene materiales adaptados para los extranjeros. En además universidades, la mayoría no tiene esa adaptación de material ni los cursos. o también puede ser que también uno lleva las clases en inglés y le pasa que los Ujú, compañeros chinos no entienden nada porque obviamente el nivel de inglés es muy alto y tal vez uno dice, digo, me la estoy jugando, pero después se da cuenta que los compañeros, o sea, los materiales, ¿verdad? Es como estudiar, no sé, una clase de algo en español.
español puro y duro, ¿no? Entonces Ujú, también puede suceder así, porque eso es algo que nos preguntan mucho siempre, ¿verdad? Sí, no todas las becas, los cursos son en chino, pero es por las particularidades ujú, también de qué es lo que va a ir uno a hacer. ujú. Sí, porque hay Igual yo, programas que se hacen en inglés. Ujú, Ujú, igual yo sí recomendaría, si van a estudiar un programa en mandarín, tener el HSK 5 o ujú, 6, ujú, porque si no, no van a aprovechar la beca como se debería. ujú, Porque a veces les dan un año de mandarín y no es suficiente como para llegar ujú, desde ujú. cero. O sea, Sí, y es una sí, lástima, yo siento. lo que ujú, piden los programas, que son programas que se da en inglés, es un HSK 2. Si es un programa en mandarín, lo que piden generalmente de entrada es un HSK 3, para que me imagino que después, cuando lleguen allá, hagan sus cursos de chino para mejorar el nivel. ujú. Sí, sin embargo, Entonces, Al sí, yo mi menos en América recomendación, Latina, ahora en América ujú, ujú, Latina, porque en otros países en Europa sí es un nivel más elevado lo que piden. ujú. ok. Entonces ahí sería también, por eso decimos, plantearse qué es lo que uno busca con esta beca. En el caso de Jimena fue como primero romper la barrera de quiero irme. Si me gusta, me quedo. ¿Le gustó? Entonces, ok, ahora sí, ¿qué es lo que quiero hacer con este idioma? Entonces también, o sea, los sueños son muy diferentes para cada persona, aunque la muralla es igual para todo el mundo. Es una Ujú. muy bonita frase. Ujú. Esa es mía basada en frases de Confucio. Y ahora sí, Jimena, muy, muy bonito toda la preparación, pero ¿cómo es? O sea, ahora sí, entremos en ¿Cómo materia. ¿Cómo es es? ¿Cómo es? O sea, la uno vida entra ahí a un cuarto, dentro de la ¿qué? universidad? Ujú. ¿Dónde vive? ¿Qué? O sea, esta universidad es solo para extranjeros, entonces uno que vive, o sea, en un edificio, ¿qué? Sí es muy diferente, ¿verdad? Tenemos que hacer la diferencia entre si vamos a ir a una ciudad pequeña o si vamos a ir Ujú, a una ciudad más grande. En este caso, como yo estaba en Beijing, había muchos extranjeros y como estaba en BLCU, había también mucho extranjero. Y también yo estaba ahora comentando con Katia que las condiciones para los extranjeros es diferente a las condiciones para los chinos. Entonces, uno puede ver en internet que los chinos están en un cuarto con 6, 7 o hasta 8 roommates. En nuestro caso, los extranjeros tenemos solo uno, por lo menos en ujú, BLCU teníamos solo uno. Entonces, también las condiciones van a ser diferentes. Por ejemplo, para los becados teníamos o tenemos un edificio solo para becados y luego hay un edificio para los no becados, que ahí las Ujú, condiciones cambian. Entonces, por ejemplo, en ujú, mi caso, nosotros compartíamos ducha y compartíamos el baño, digamos, el inodoro con todo el piso, que podrían ser 60 personas aproximadamente. Las personas que estaban en el otro edificio, ellos tenían baño privado, lo cual es un ujú, plus. Digamos, si ustedes dicen, yo jamás compartir baño, pues como tiene que becados, pagar un poco más. Ujú, como becados pueden pagar un ujú, poco más y ahí ya lo tienen, ujú. pero pero, o eh, sea, vamos por partes, ¿ok? Cuando decimos compartir un baño, ¿a qué nos referimos, Jimena? O sea, que uno llega y hay un baño como en las universidades, o sea, que uno entra y están todos los baños, digamos, por decir así como el inodoro y el lavamanos, digamos, como, no sé, 60 o literalmente es uno para 60 personas. no, eran No, como, es un... 5. No, sí, no, más o es... menos. Ajá. Ujú. Ok, entonces es Esa, como un Es baño una sala de público. baño. Ajá, o Ajá. sea, Ujú, ajá. Y la ducha, o sea, la ducha uno entra y están como los tubitos así, hay cubículos, hay cortinitas, hay que bañarse ahí en público, o sea, ¿cómo no, es? eso sí es muy importante. En nuestro caso, como, digamos, los chinos realmente quieren que uno tenga una muy buena experiencia como extranjero en China. Y ellos Ujú, saben que hay diferencias culturales. Por lo menos en los baños de costarricenses de extranjeros de hay extranjeros. cubículos. Sí, de Ujú, extranjeros, perdón, ujú, ujú, hay cubículos. Entonces, ujú. si uno tiene es como ir, no sé, a Al baño al cualquier baño, gimnasio. Ujú, sí, al baño al gimnasio. ujú, Entonces, sí hay ujú. cubículos. Los Son cubículos. baños Los chinos, por baños de los ejemplo, chinos no tienen cubículos, no son como tienen. la ducha, son varias duchas Sí, varios tubitos. y varios tubitos ahí, y generalmente no te cortinas, y No. ahí los que quieran bañarse se bañan y los que no, pues también. ujú, ujú, Sí, por ejemplo, en mi universidad, bueno, y en Renmin también, que yo fui al Summer School, la piscina es así, digamos, los baños de la piscina son solo tubitos, ¿verdad? Entonces uno tiene Ujú, que ir ahí a bañarse al frente de todo el mundo. Y ujú. lo interesante es que como uno es extranjero, entonces todo el mundo se le queda viendo más, entonces uno se siente todas las miradas y uno dice, bueno, está bien. Pero Todo no, el mundo quiere no. saber si uno es diferente.
No, pero no se Entonces, desmotiven, chiquillas. Bueno, O ahora sea, que formas Jimena carácter, tocó dice. esto es experiencia cultural. de las habitaciones, ¿verdad? Que el caso de Jimena es una habitación que compartía con otra persona, pero generalmente el caso de los chinos son habitaciones muy pequeñas, son espacios muy pequeños, nada más cabe el camarote. Bueno, son como 4 camarotes para 8 personas, Ujú. 4 abajo y 4 arriba, y puede ser que haya un espacio para un escritorio. Y Ah, la bueno, eso iba a gente, preguntar qué tipo de mobiliario hay, como un ujú, closetcito o algo así. Sí, en el caso de los extranjeros, como les digo, sí teníamos un poco más de mobiliario. En el caso de BLCU, para los becados, sí teníamos cama, escritorio y armario. Y también ujú, teníamos un tele para ujú, compartir. ujú, Pero siempre hay como upgrades, digamos, ujú, y yo estuve en todos. Digamos, está primero el básico, ujú, luego como a los 3 años, tal vez acumulé muchas cosas, entonces me pasé a uno que era un poquitito más grande ujú, y luego en el último semestre me pasé uno sola, Ujú. pero todavía compartiendo baño. Nunca, en ujú, realidad nunca llegué al último nivel, dicen que con que el es baño baño privado. privado. Ujú. Sí, ese no llegué, Ese sí tiene un pero costo extra. Ajá. no, Ujú, de hecho todos ujú. tienen costos Sí, extras, solo que todos ahí tienen costo uno iba extra. Sí, el costo va subiendo dependiendo de las comodidades que uno quiera. El caso de los exactamente. chinos, por ejemplo, las habitaciones son habitaciones pequeñas. Están los camarotes, tiene como los escritorios, puede ser que uno o dos que se comparte y generalmente no hay muchas cosas dentro, ¿verdad? En esas habitaciones no creo que quepa una tele. Hay salas comunes, hay lugares Ujú. comunes donde la gente puede tener televisión, o también los gimnasios, que también son salas comunes, las habitaciones también, en el caso de los chinos, muchas de las habitaciones la gente no tiene un espacio para poner la ropa, a secar la ropa, sino la misma ropa se seca en los dormitorios, en las ventanas. Entonces Uh, uno saca la ropa en la ventana, si lava zapatos también lo tiene que poner ahí y ahí lo seca ahí. O en los mismos camarotes uno también pone Uno, la sí, ropa a secar. sí, Ujú, lo hemos visto que se pone ahí. sí. Entonces, lo que sí queremos hacer énfasis acá es que, o sea, usted le puede tocar a un roommate que se vea chino, pero para que quede claro, no, o sea, no suele ser una persona nacida en China. Es decir, los espacios son totalmente diferentes. Es decir, Ren están con Ren y los hijos de nacidos, ¿verdad? Las caritas chinas que no son nacidas en China sí pueden estar en estos dormitorios extranjeros. Entonces a uno nunca le va a tocar con nadie de China, o sea, con nadie nacido en China, pues. Y por eso es importante como que hacer esta diferenciación de que los lugares, ¿verdad? Los privilegios para extranjeros y estos son diferentes. Y también antes hablábamos con Jimena que muchas de las profesoras nos dicen esto, que o sea, entrar a estas universidades, la competencia es muy difícil para chinos. Entonces ellos dicen, y vienen los extranjeros, ¿verdad? Y ¡puf! Ya estás aquí en Renmin como si nada. Y yo, es que aportamos diversidad que llaman, ¿verdad? Sí, No pero Porque, hay o sea, hay campos exacto, no hay reservados para campus. extranjeros. O Ajá, sea, ellos no entonces, le van a quitar los campos a los chinos, porque los exacto. extranjeros tienen su propia cuota en cada una de las Ajá. universidades, sobre todo para el componente de internacionalización, ¿verdad? Cada universidad Ujú. tiene su componente de internacionalización, entonces tener estudiantes extranjeros es un plus para universidades. Exacto, entonces sí. como para que siempre lo tengan como, Ujú, como en esto, o sea, como que mira tuve la experiencia, ¿verdad? De ujú, esos upgrades, pero siempre, digamos, con personas de otros países que también ahora nos va a contar ujú, de sus roommates. Y también, bueno, es importante que esto, o sea, es como muy, no lo hemos dicho, pero es explícito, o sea, si usted obviamente es una persona mujer y su pasaporte es mujer, etcétera, etcétera, siempre le va a tocar con otra chica, no hay como cosas ujú. Sí, mixtas no y... es que los mezclen. Ah, eso Igual, es muy digamos, los importante, sí. dormitorios, están los dormitorios de los hombres y los Ujú, dormitorios de las mujeres. Nunca ujú, va a encontrar dormitorios mixtos donde están hombres y mujeres mezclados, ujú. excepto si son familias que ya tiene es otro edificio en Ujú, la universidad. ujú, Sí, eso es algo muy importante y algo que me parece muy interesante también, y por eso ahí va un tip mío, es que los chinos están muy conscientes de la diversidad cultural, incluso dentro de China. Entonces, ujú, los chinos siempre tratan de meter gente con culturas
iguales o países iguales. Ah, dos costarricenses van juntos, dos latinos van juntos, dos personas que hablan ruso juntos, porque ellos saben que, bueno, vivir con una persona es muy complejo, ¿verdad? Entonces, Ujú, agregarle una barrera idiomática, agregarle una barrera cultural, una barrera de cualquier tipo es más ujú. Más complicado. fricción, más fricción. Ujú, Entonces, por ejemplo, por lo menos en mi universidad, mis amigas chinas, ellas vivían en cuartos, digamos, de 6 personas, con solo gente de Nanjing, o con solo gente de Guangzhou, o con solo gente de su De provincia, su digamos. propia provincia. Lo cual es ujú, muy interesante porque sí lo hacen así para evitar conflictos, evitar Ujú. tal vez algún problema. Costumbres de Como la ujú, yo ciudad. sabía Ujú. eso, yo dije, yo no voy con un costarricense, ujú, yo no voy con un latino. ujú, Entonces lo que yo hice es que apenas llegué a mi dormitorio, yo vi a una muchacha y yo dije, esa no parece latina. Entonces dije, ¿usted tiene cuarto? Y me dijo, no. Y yo, ¿quiere ir conmigo? Y ahí fue donde como que hice este clic con una persona de una cultura, idioma totalmente diferente y que era Mansala, que ella es de Sri Lanka. ujú. Claro, yo ni siquiera sabía de dónde era ella, nada más vi Usted que tal solo lo vez, vio y le servía y ya. Y se sí, va haciendo, exactamente. ajá, Entonces, ajá. mi recomendación es que hagan eso, digamos, si tiene alguien, usted, digamos, cuando va a registrarse, usted ve, incluso si quiere alguien, yo siento que la diversidad cultural que uno tiene hay que explotarla, pero si uno deja que sea a la libre, le va a tocar con latinos porque los jalamos, ¿verdad? Entonces mi Ujú, recomendación es ir por lo que quieran. En mi caso estuve con Mansala, nos llevamos muy bien. Obviamente teníamos, no problemas, diferencias culturales, pero digamos, yo al final terminé visitándola a ella en Sri Lanka, fui a la boda de ella y son esas experiencias totalmente distintas ujú, que uno tal vez en Costa Rica es un poco difícil conocer a alguien de Sri Lanka. ujú, Y el segundo año me tocó con una japonesa, de hecho por ujú, eso también estudié un poco de japonés, porque ella me enseñaba, y los últimos años me tocó con una turca. ujú. Siempre fue una experiencia cultural totalmente distinta. ¿Y Jimena, uno cambia de roommate por año o fue por elección suya? Es que como O hay con el tantos, upgrade, venía no, incluido con el no, japonés. no, eso es una muy buena pregunta. Ajá. En las universidades chinas hay muchos programas, hay programas de 6 meses, de un mes, de un año, Ujú, hay maestrías de 2 años, hay bachilleratos de 4 años y medio, ujú, entonces la gente va y viene. En mi caso, por ejemplo, Mansala solo estaba un año, la de Sri Lanka Mm, estaba en un programa de un año. Luego ujú, llegó Yumi, que era la japonesa, pero ella estaba en doctorado y solo iba a ujú, estudiar como 2 años en la universidad, pero estuvo solo un año en mi universidad porque después iba a Tsinghua. ujú, Entonces, como es tan diverso, usted le puede tocar con alguien de maestría o con alguien que vino solo 6 meses y entonces así se ujú, va ujú. rotando. Ah, no es ni siquiera alguien como que está en su mismo grado, tal vez, o en su mismo No, tipo de beca. Ujú. como le digo, Yumi, ella estaba estudiando doctorado de enseñanza en mandarín, y así, entonces hay también mucha diversidad en este caso, que usted puede conocer gente de maestría, doctorado, etcétera. Pero siempre con una edad similar, no sé, en un rango etario similar. No es que le va a tocar a uno, o sea, es decir, gente como de 20, 30, digamos, en su etapa estudiante o la edad también es muy diferente. Como nosotros somos de beca, entonces todas las edades eran iguales, porque Ujú, hay límites para pedir una ujú, beca, ¿verdad? ujú, Pedir bachillerato es hasta los 25, para pedir maestría, doctorado, creo 35, 40 años, ¿verdad? Entonces, ujú, hay límites de edad, ujú. entonces no era tanta la diferencia. Ok. ujú. Y bueno, me imagino que otra de las preguntas, Jimena, ¿qué tal la comida? Que uno va como a un comedor, en la beca está incluida esta comida, o sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, en nuestra beca nos incluían efectivo, entonces a usted le Ujú. daban, bueno, creo que nos daban 2.000 yuanes al Ya, mes, por y eso, mes. Ujú. y usted con eso, usted Compre ahí lo lo que quiera. administra como, Ujú, como sea, si ujú, la ujú. gastó toda en libros, la gastó toda en libros y después ve Y qué no come. comió. Después come Entonces, Maruchan. sí, entonces ahí uno tiene que aprender a administrar el dinero de una manera inteligente. En mi caso, bueno, en mi universidad como dijo don Jimmy ahora, o bueno, no sé si fue Katia, que son
ciudades universitarias. Son Ahí ciudades, son adentro, ciudades. Ujú, ahí adentro usted le lavan la ropa, hay ujú. restaurantes, hay cafés, Supermercados, supermercados, o sea, usted, farmacia, fa- óptica, banco, si em, quiere. peluquería, de todo Peluquería, hay. eso siempre hay, peluquería es muy importante. Gimnasio, o sea, Ajá, básicamente Gimnasio, ustedes pueden vivir sin salir de la estadio universidad. también, tiene ajá. estadio, pista de Pista, atletismo. Ujú. sí, Escuela, algunas tienen escuelas para los niños. sí, también. Entonces hay tantas cosas que entonces ahí de hambre no se van a morir. Hay un Ujú, montón de opciones. Ujú. Existen como los comedores que son Sí, los subsidiados, comedores digamos, universitarios, ajá. que son muy baratos. O sea, Ujú, ujú. 10 15 yuanes usted Sí, come un montón. Y sí, ujú, sí, después sí. ahí están los upgrades, ¿verdad? Ya están los ujú. restaurantes donde van los Los profesores. restaurantes que no todo el mundo va, porque yo me acuerdo cuando yo fui, el restaurante que fuimos en la Universidad de Remín, la estudiante que nos acompañó decía que nunca había entrado a ese restaurante, porque él nos contaba que ese restaurante era solo para profesores o familiares o gente de afuera que venía a comer Sí, restaurante. y hay como una Sí, jerarquía implícita seguramente, Ujú. como No, aquí porque es más caro, es es muy por caro. eso, caro, ¿no? es Y también caro. aquí como en la UCR, ¿no? Que es como que sucede que uno dice, mira, es que yo soy de letras porque voy a ir a comer economía o a derecho, o sea, como que tal vez hay gente que se aventura, No, pero no, siempre hay yo creo que como es por el precio, por el porque los precio, platos en el netamente. restaurante es Ujú, más caro, un plato salía como en 100 yuan, y si uno come, por ejemplo, en estos restaurantes universitarios para estudiantes, uno come la comida completa como en en 10, 15 15, sí, 12, claro. 15. y no va a Sí, pagar yo, un plato de 100 con- y paga uno de 15 o 10 que Ujú, ya trae exacto. todo. Ujú, bueno, yo a veces, digamos, cuando ya era fin de mes, decía yo, comía unos pavos, eran seis Ujú, unidades a ujú. 6 yuanes. O A sea, 6, ajá. esos son 500 colones, o Ujú, casi ujú, aproximadamente, digamos, ujú, es muy barato. Entonces, ujú, hay variedad siempre hay, porque de ujú, eso las universidades siempre tienen la variedad. Normalmente son como tipo buffet, entonces usted ujú. llega y ve, si usted no come cerdo, no hay problema, usted escoge el Escoja pollito. otro tipo de carne. Ujú. ujú, O ujú, en Entonces, en el mismo comedor universitario puede haber como diferentes puestos, ¿verdad? Que si ujú. no le gusta el puesto de arroz, entonces coma tallarines. Si no le gusta eso, entonces coma pan. Sí, de hecho, bueno, yo estaba hablando justamente este fin de semana con mi novio porque pedimos comida japonesa. Yo dije, ay, de ahí es que yo comía comida japonesa una vez a la semana aproximadamente. Y él me dijo, pero usted no vivió en Japón. Y yo no, es que en mi universidad habían puestitos de sushi, habían puestitos de comida japonesa, comida coreana, comida y así. Entonces, o sea, obviamente no era como la gran gama, pero uno ujú, podía por lo menos, y me antojé de sushi y está ahí, Ujú, ahí nomás con un precio ujú, súper accesible ujú. al China de afuera, digamos. Sí, sí. ujú, Entonces, era ya los bibimbaps y todo eso que son coreanos, yo me comía uno a la semana, porque era ujú, como lo que había en el comedor. Sí, ujú, De es hecho, como, es barato, digamos, ujú, todo lo que es dentro de la universidad, los restaurantes, excepto los restaurantes para profesores y familiares o público general, sí es más caro, pero el resto ujú, son restaurantes muy baratos. Las panaderías dentro de la universidad también son baratas. Los supermercados, uno encuentra muchas cosas. Tiene muchos supermercados, no es que solo hay un supermercado, hay varios supermercados dentro de la universidad. ujú. Y Entonces usted es como escoge el que le guste, ¿verdad? y entonces es como la lógica de acá también, o sea, para que la gente lo tenga en cuenta. Obviamente, lo que es universitario siempre va a tener como un precio más accesible con la lógica de economía estudiantil. O sea, de verdad, hay gente que tiene como su beca y eso. Ya si usted quiere hacer un poquito más, un poquito más. Tal vez, Jimena, antes de que nos enseñe las fotos, yo puse las fotos para que no se nos olvidaran. no, sí, una preguntita. O sea, esta, digamos, obviamente la universidad, ¿verdad? Es como, o eso es lo que uno va y demás. Pero es fácil, por ejemplo, cuando uno está en la universidad, hacer como turismo afuera, o quizás la beca no, o depende del presupuesto que uno tenga, o cómo. Es muy fácil, digamos, porque bueno, usted con la visa,
con la visa de estudiante usted puede salir y entrar cuando quiera, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre vuelva a Ujú, clases. Entonces Ujú. siempre hay como, por ejemplo, de las vacaciones, la gente se ujú, iba a Tailandia, digamos, yo he visitado, visité creo que tal vez 15 países asiáticos o más, India, Tailandia, Filipinas, Maldivas, de todos los países, porque en las vacaciones uno tiene esa oportunidad de ir a visitar. Entonces, hay una oportunidad muy grande de viajes, ¿verdad? Porque ujú, uno puede visitar Japón, Corea en las vacaciones. Con ujú, respecto a si a uno le alcanza, eso ya va a depender mucho de si ustedes quieren comer sus pautas de 6 yuanes, digamos, como para ahorrar un poco más, pero ajá, sí es posible, digamos, ujú. en mi caso sí era bastante. Es que realmente uno dice 2.000 yuanes, en ese momento eran como 150.000 colones, y eso es, sí, tal vez no alcanza, pero en China Ujú. sí, Es mucho sí más. alcanzaba bastante. Sí, Igual Y con también hay 2000 mucha se alcanza mucho. oportunidad, ¿no? De hacer tour, o sea, hacer turismo incluso dentro de China también es una opción. sí, dentro de China definitivamente también Ajá. es una opción. Ajá, hay muchas Ujú, opciones, son muy baratos las agencias de viajes. O incluso uno mismo, digamos, comprar el tiquete Ujú. en Trip, ¿verdad? Y uno Mm, irse a Guangzhou, ahí a ujú, Nanjing o a cualquier ujú, lugar a ujú, aventurarse, es ya con el idioma, ya con ujú, un poquitito del idioma ya es más ujú. fácil. Sí, y esta pregunta la hago porque, bueno, obviamente Jimena ya nos dijo que ella se abrió muchísimo, ¿verdad? Digamos, como conocer y que tuvo muchas amistades que la invitaron y todo. Pero tal vez por eso, si las personas están diciendo, uy, es que yo tal vez no soy como tan amistoso de ir a pelarle el diente a todo el mundo, entonces también sepan que es una opción viajar entre los latinos o hacer algo, o sea, que sigue siendo accesible y depende cómo se organicen. Ahora sí, estamos viendo estas fotos primero, o sea, a Jimena Sí, perdón, ahí, yo metí las hermosa. fotos, pero era No, para que adelante. no se nos Sí, para que no olvidaran se las nos vayan. fotos, Ajá. porque siento que sí son muy importantes. En este Ujú, caso, bueno, este grupo fue uno de los grupos más especiales en mis 4 años en China, porque ujú, este grupo es el Yuke, que es como el curso preparatorio, así es como se llama. Entonces, si ujú, ustedes van a llevar tal vez una maestría, un doctorado o un bachillerato en mandarín, siempre existe un curso preparatorio. Y ahí los dividen en niveles, del 1 al 10. En este caso nosotros éramos el nivel 10, es decir, los que teníamos el mandarín más avanzado. Entonces ahí nos enseñaron política, economía, cultura, era como ujú, generales, pero en mandarín. ajá. ujú, Y pues aquí, bueno, aquí había muchos Warren, ¿verdad? Como hijos de chinos, porque ya Ujú, tenían el nivel un poco más avanzado, pero fue una muy bonita experiencia. Y aquí estamos en Tianjin, entonces la universidad normalmente siempre va a tener, como ahora que hablamos de viajes, van a ofrecer viajes para los estudiantes. Es muy ujú, común. Muchas veces, por ejemplo, como todos teníamos beca, era gratuito, pero hay muchas veces que la universidad dice por, no sé, 300 yuanes, vamos a Harbin, ¿quién quiere ir? ujú, Entonces, a veces ujú, las universidades lo organizan. ujú. ujú. Eh, También, como decía Ah, sí, sí. Jimena, las universidades son como ciudades universitarias. Generalmente los estudiantes universitarios chinos, si entran a la universidad, ellos no salen, ellos se quedan ahí, porque a veces uno le pregunta a los estudiantes universitarios de allá, por ejemplo, ¿cómo tomo metro? Y muchas veces ellos no saben por qué todo lo tiene adentro, ellos no necesitan Ujú, salir de la universidad. Entonces, ujú, a veces ellos tampoco saben cómo tomar buses o metro para salir a visitar los lugares turísticos, sino todo lo tiene ahí. ujú. Sigamos viendo fotos. Jimena, ya nos metimos a chusmear. Ahora sí, síganos Ujú, compartiendo fotos. bueno, en esta, no se ve dónde estamos, pero estamos en Qingdao, ¿verdad? Y eso sí Ajá. ujú, fue un viaje que hicimos entre mis compañeros y yo. Esta nada más era porque me parecía que la foto estaba bonita, pero no tiene, digamos, uno puede llegar a ser como muchos amigos. Ella, por ejemplo, es de Malasia y yo fui Ujú, a visitarlos a ellos a Malasia, y él es de Corea. ujú, Entonces, pues ahí algo muy importante es que China es muy multicultural. ¿Y por qué es esto? Porque el gobierno de China brinda muchísimas becas
muchísimos países del mundo. Ujú. Entonces, para una persona como yo que le encanta aprender de todas las culturas, fue una super experiencia. Pues yo llegaba y decía, ay, ojalá sé yo, yo ni siquiera sabía coreano, pero yo llegaba a hablarles, o, Ajá. aprendí de muchas culturas y muchos idiomas, y eso es algo que, bueno, que sí, tal vez la gente no lo piensa como China o un lugar súper multicultural, pero sí es una experiencia muy, muy grande. Mm. Aquí Bueno, de hecho, también, por, si la gente tampoco piensa que Costa Rica es tan diversamente cultural, o sea, para no irnos tan lejos. Esa me encanta, Jimena, la ropa está espectacular. esta experiencia fue muy bonita. Nosotros teníamos como una práctica, sí, sí, le llamaban, pero ese fue el primer año que dividieron a los mejores promedios del montón. Entonces, fue, fue muy interesante porque era como la práctica, donde todo el mundo se iba de viaje una semana y la gente se iba de fiesta y todo, de verdad. Era como, ay, qué bueno, todo el mundo era como el paseo de graduación, pero con los Ajá. profesores, ¿verdad? Pero Ujú. era puro viaje, nada de estudio. En mi año decidieron separarnos y nos separaron a los mejores estudiantes del montón y a La los paja del trigo. estudiantes, y a los mejores estudiantes nos pusieron a estudiar. Entonces nos llevaron al hometown de Confucio y nos pusieron a estudiar literalmente. Entonces todo el mundo era como, oh no, yo no veía las fotos de los demás, estaban en Xi'an ah, paseando y los otros estudiando. Entonces fue una experiencia muy interesante. Aquí nos pusieron el hanfu, ¿verdad? Que era la ropa, esta ropa tradicional. Aquí donde nos ve todos somos extranjeros. Hay algunos, por ejemplo, él es un Huaren de Noruega y él es un Huaren de Tailandia. Entonces, pero todos éramos extranjeros. La verdad es que nos pusieron a estudiar, la pasamos muy bien en esa práctica. A ver. Ah, bueno, y algo que me gustaba muchísimo de mi universidad, no les estoy haciendo, ¿cómo se dice? Una publicidad a la universidad, Publicidad. pero sí hay muchas universidades, la Universidad de Beijing, la Universidad de Tsinghua, todas hacen una Wenhuajie, que es como un día de las culturas. De la Entonces escultura. uno puede ir con su vestido de costarricense, ¿verdad? Aquí estoy con un compañero costarricense también, que él va con su chonete y todo. Entonces, si ustedes van a China, no se les olvide llevar su traje típico, llevar su café, llevar regalitos, porque siempre hay alguna actividad así. Entonces, por ejemplo, Ujú. aquí, nunca entendí por qué ella tenía la bandera de Marruecos, porque ella es de Rusia, pero tal vez es que tenía Mm, familias o en algo así. Marruecos. Ujú, Sí, Ujú. él sí era de Marruecos, ¿verdad? ujú. Entonces aquí, esa fue la primera foto que encontré en realidad, porque eso fue hace muchos años. Fue la primera foto que encontré, pero tengo muchas fotos con gente de muchos países, con sus Ujú. trajes típicos. Ujú. Y, bueno, aquí estoy en la boda de Mansala, ¿verdad? Que yo les conté. Entonces, pues son eh, actividades culturales, digamos, ir a Sri Lanka a una boda, pues fue algo que me dio China Ujú. y China me dio muchas experiencias Sí, culturales distintas. Y por último, la foto, la razón por la que estamos aquí, la graduación, ¿verdad? las graduaciones Esta, chinas. Ajá. esta fue mi graduación. Aquí estamos, bueno, aquí era como una foto, nos ponían como los primeros promedios, los primeros 10 Mm, nos hacían un banner. ujú, ujú. Eh, Special shot. Sí, muy importante, muy importante. Sí, el de uno entraba a la universidad y era lo primero que veía, ¿verdad? Yo quedé de séptima, porque allá en mi universidad, graduado de honor no era el que se sacaba arriba de 90, sino eran los primeros 10 promedios, y después de eso ya no. Ujú. Entonces, fue una muy bonita experiencia y de hecho fueron a visitarme mis familiares y mi amiga Nati. No puse la foto de mis familiares porque no encontré una donde saliéramos todos con los ojos abiertos, pero sí, ellos fueron ellos fueron a visitarnos y fue una muy bonita experiencia. Y aquí está toda mi generación. Aquí estamos divididos entre los de literatura, traducción y negocios. Entonces aquí estos Ujú. Ujú. somos todos del 2018, hace mucho tiempo. Y Jimena aquí ¿dónde está Waldo? ¿Dónde está ahí? No la veo. Ya ni me acuerdo, ¿usted sabe? Eh, ay, vamos a hacer una competencia. El que A me ver. encuentra, aquí ya me encontré, aquí estoy. Esta era yo. Ah, sí, no lo hubiera visto. Sí, digamos, si vemos la mayoría, podría decir que el 90, 80,
no, 90% de mis compañeros eran asiáticos, Ujú, coreanos, japoneses y tailandeses, era el 90% de la promoción. ujú. Y Malasia también hay un par en mi generación. Pero Jimena estaba haciendo mucho frío en su, es porque veo que todo el mundo está como, los profesores se ven bien abrigaditos. Es una muy buena pregunta. Normalmente las graduaciones en China son en julio. Julio. Ujú. Ujú, Sí, las graduaciones son en julio, entonces es demasiado calor y es como toda Ajá, la eso lo, experiencia. eso lo vimos en el programa pasado, chiquillos, vean qué ujú. Sí, animal hay. pero vean que ya Sí, aquí les qué estoy raro. cambiando, aquí les Ajá, estoy cambiando, era para ver si lo notaban. ajá. Mi graduación fue en julio, porque como yo había estudiado un año de mandarín antes, yo pude convalidar un Mm, trimestre. ujú, Entonces aquí ujú, estamos todos los nerdos, nada que ver, que convalidamos un semestre, entonces nos tenían que, no, como convalidamos, algunos convalidaron, algunos tal vez tuvieron que repetir algún curso, entonces esta era una ujú, graduación extraordinaria Ah, por, sí, porque es mm, como enero, en enero, enero. exactamente. Ujú, Sí, yo me gradué en ujú, enero del ujú, 2018, ujú. entonces por eso es que todos estamos abrigaditos y con Sí, ujú, botas. sí, o ujú, sea, veo así como el autumn style, ¿verdad? Así, ujú, con botas. Cuando habíamos visto, incluso la semana pasada, eso, ¿verdad? Como las sandalias, el brilli brilli, ujú, ¿verdad? Que es verano, entonces, y usar ropa fresca también debajo de la toga y el birrete porque hace mucho calor. ujú, ujú, Ujú. A ver, Y entonces, ve, entonces se chiquillos, pone, hay graduaciones extraordinarias también. ujú, sí, exacto. Bueno, por lo menos en mi universidad se había Ujú. extraordinarias. ¿Ok? Entonces, Jimena, ¿qué tal esa experiencia viviendo en una universidad china? ¿Volvería? De fijo, me encantaría volver. Ahorita, pues obviamente por razones de negocios, de la vida, Sí, pues otra etapa. no puedo, ya pasó esa etapa, pero siempre la recuerdo. A veces sueño que estoy en el comedor de VLCU. Y no, definitivamente una experiencia que me cambió la vida, ¿verdad? Obviamente, si no hubiera ido a China, no hubiera sido profesora del Confucio, tal vez, bueno, no sé, ¿verdad? Pero fueron como cosas que me llevaron a eso. No, Ujú, tal vez no tendría mi negocio de ahora, ¿verdad? Que también mi negocio tiene una relación estrecha con China y con ujú, gente que conocí ahí. ujú, Entonces me cambió la vida y realmente para mí forma parte de mi personalidad, forma parte de mi vida ujú. y siento que sí, no la cambiaría por nada. Sí, o sea, y también es importante, y con esto, digamos, la gente que nos vaya a ver en mañana, presente y futuro, de ver que a veces uno piensa que para ir a China tiene que estar conectado de alguna manera cultural, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Como que a China solo van los descendientes de chinos, como decía Jimena. Pero en el caso es romper esa barrera, o sea, yo creo que es bastante notorio que Jimena y yo no tenemos ascendencia china, ¿verdad? Sino que es como romper esa barrera y preguntarse por qué no. O sea, y aquí obviamente nosotros estamos haciendo, pues obviamente en el marco de China, ¿verdad? Pero también, ¿por qué no cualquier otro país diferente? O sea, como romper esa barrera, ¿verdad? De lo diferente y que se va a imaginar uno, ¿verdad? Que cuando está en China va a terminar en Sri Lanka, ¿no? Sí, y bueno, hay algo que me pasó que es muy Ujú, gracioso, que yo siempre lo cuento, en una generación, de hecho, una generación que yo compartí con Jenny, que también es profesora del Confucio, ujú, había mucho costarricense con ascendencia china en ujú. esa generación, o sea, eran muchos, no me acuerdo cuántos eran. Y una vez conocí a una china, ah, hola, no sé qué, yo soy de Costa Rica. Me quedo así, ya sé, pero usted no parece costarricense. Y yo, ¿qué? Hace, sí, es que los costarricenses se parecen a los chinos. Y yo, ok, esa era la percepción de ella, porque, ¿verdad? Porque solo había conocido costarricenses con familia china, entonces fue muy gracioso, pero ahí estamos dando la cara por las Sí, no. personas que no tienen ascendencia china, porque tal vez la gente le da un poco más de miedo, pero realmente vale toda la pena. Sí, no, y también a mí me pasa eso, ¿verdad? El famoso, yo pensé que los costarricenses por ser latinos eran más morenos y yo, si yo no soy un ejemplo representativo, creo que Jimena nos pasa lo mismo, ¿verdad? Estos pantones lechosos no tienen por qué ser 100% representativos del ser costarricense, pero no implica, ¿verdad? La multiculturalidad, ¿verdad? De la que estamos hablando.
Pero entonces es eso, o sea, creo que es como abrirse, ¿no? A nuevas experiencias, a también como a recibir y que no pasa nada si no le gusta. O sea, de esto, de lo que dijo Jimena, me parece como muy bonito, que no pasa nada si no le gusta. Es decir, si usted fue a China y no era lo que estaba para su vida, está bien también. O sea, usted fue y lo trató, ¿verdad? Qué feo sería decir, yo tuve la oportunidad y me dio miedo y no la tomé, sino más bien fui y dije, no, no es para mí, que eso también es como importante de reconocerlo y validarlo. Sí, bueno, yo tengo un amigo que fue y dijo, voy un año a ver qué, y se terminó casando. Yo de esos Entonces él sí no conozco, pero volvió, digo yo. yo de esos conozco de todas las nacionalidades, así de voy a ir a ver y verdad, y viene. Y también acá, bueno, yo lo he dicho en Costa Rica, hijo, muchas veces, hay gente que empieza a estudiar chino por rebote, ¿verdad? Y en el instituto empiezan a surgir nuevos sueños, ¿no? Que de eso se trata, ¿verdad? También el camino a China, ¿verdad? Que son sueños que uno no se imagina, ahí. De hecho, también hay una historia muy interesante. De un estudiante de nosotros que él estaba estudiando chino, más bien porque su esposa vino a hacer un intercambio a Costa Rica y aquí fue donde se conocieron y ella le dijo, vea, si yo vine aquí a hacer el esfuerzo de hablar español para hablar con sus papás, usted debería matricularse en el Instituto Confucio para cuando le toque conocer a mi familia, ¿verdad? Que también haga el esfuerzo de hablar. Entonces, y también a veces China entra en la vida de uno, ¿verdad? Sin que se lo imagine aquí en Costa Rica. Ujú. Entonces, bueno, Jimena, muchas gracias. Qué dicha tenerla otra vez acá en nuestras pantallas y en nuestro instituto. Como les dijimos antes, Jimena está tomando un impasse de la docencia, pero Ujú. vamos a ver qué nos depara también el El 2025 futuro. en Ujú. el Sí, futuro. muchísimas gracias. Más bien, yo a mis estudiantes siempre les digo una cosa. En China hay un dicho que es, un profesor una vez es un profesor para toda la vida. Entonces, yo siempre les digo eso, aunque tal vez yo ya no sea la profesora de ellos, me pueden hacer preguntas siempre relacionadas con un mandarín, con cultura china, con becas. Yo siempre estoy muy abierta a enseñarles porque es mi pasión, realmente es mi pasión, y tener a gente que también comparta la pasión para mí siempre es muy importante. Entonces ahí soy profesora para toda la vida, para todos los estudiantes del Confucio que necesiten algo, nada más no les hago las tareas. No, no. Ahí ya pueden contactar a la profe Chauming, así como Ujú. cuando me dijo Xiaoming. el estudiante, es que estaba con Chauming y yo, ¿quién es Chauming? O sea, que me dijo el nombre en chino de Jimena y yo, Jimena. Así, pero bueno, aquí la tenemos entonces, le agradecemos muchísimo, Jimena, y vamos a ver, don Jimmy, qué nos trae el próximo programa. Sí, vamos a ver qué podemos hablar del próximo programa, porque es muy interesante todo lo que nos compartió Jimena sobre la vida dentro de la universidad. Creo que todavía quedan muchos temas pendientes, entonces nos vemos el próximo mes, en septiembre, para otro programa de Costa Rica Ni Hao. Y recuerden entonces que este programa es pregrabado, pero siempre le estamos dando seguimiento a todas las preguntas y comentarios en las diferentes plataformas donde lo tenemos alojado. Entonces, si quieren preguntar algo más, si quieren conocer algo más, déjenos en los comentarios. Ujú. Chao. Nos vemos. Bye bye.